En nuestro texto, la palabra de Dios vino a Zacarías en 8 visiones, diciéndole que tomara plata y oro de los hombres que habían regresado de Babilonia y les hiciera coronas. Y se las pusiera a Josué. Eran Gelí, Tobías, Yedaías y Josías. Eldai viene de la palabra Helem, que significa fuerte, y también significa sano, o con cabeza. Eldae era sano y cabizbajo. Dobía significa la bondad de Dios. El pueblo de Dios está hecho por la bondad de Dios. Yedaidia significa Dios conoce, es alguien a quien Dios reconoce. Josías significa Dios establece. De estos nombres se desprende que la obra de Dios no se realiza por la fuerza o el poder de Israel, sino enteramente por la gracia de Dios. El regreso de Israel del cautiverio también fue enteramente por la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios la que movió el corazón del rey Ciro para emitir un decreto para que el pueblo de Judá regresara a casa del cautiverio. Fue la gracia de Dios que se construyó el templo. De la misma manera, es por la gracia de Dios que nosotros, que hemos estado cautivos por el diablo, hemos sido salvados al creer en Jesús. Es por la gracia de Dios que se le dijo a Josué que tomara oro y plata del pueblo y que hiciera una corona y se la pusiera a Josué porque Dios tenía una palabra que decir a través de él. Quería decirles a través de Josué, el sumo sacerdote, cómo sería el Mesías que había de venir, y así, como claro testimonio de este hecho, le dijo a Josué que hiciera una corona y se la pusiera, y que la pusiera en la casa del Señor. Ahora Judá podía esperar esta palabra, que Dios había prometido, y esperar el cumplimiento de esta palabra de promesa. Y ahora el pueblo de Judá está construyendo un templo, y se nos dice que el Mesías construirá un templo en el futuro, y en el versículo 15. Dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Este templo no se refiere al templo que los judíos están construyendo ahora, se refiere al templo, que es el cuerpo de Jesús que ha de venir en el futuro. No se refiere a un edificio, sino a la iglesia como el pueblo y la comunidad de Dios, y el pueblo de lejos son los gentiles. Y la iglesia está formada por los santos que han creído en Jesucristo y se han convertido en hijos de Dios. Cuando vemos que esto sucede en nuestros días, vemos la fidelidad de Dios y sabemos que la palabra de Dios ha hecho realidad. Por eso el pasaje de hoy termina así. Así será, si escucháis la palabra del Señor, vuestro Dios. En el versículo 15, vivimos en un tiempo en el que las palabras de esta profecía se han hecho realidad, y no tenemos más que alabar a un Dios fiel que nunca deja de cumplir sus promesas. El profeta Zacarías fue un siervo de Dios que vivió los tiempos más duros y oscuros, pero siempre está proclamando un mensaje de esperanza, no un mensaje de desesperación. Ciertamente era un hombre pobre, nacido en Babilonia, una tierra extraña y desconocida, y pasó su infancia desesperado y suspirando. Y, sin embargo, siempre está proclamando un mensaje de esperanza, no un mensaje de desesperación. ¿Cómo es posible? Porque siempre ha experimentado a Dios vivo y activo, de modo que, por desesperada que sea la situación, cuando se encuentra con Dios, ve esperanza. Incluso en la noche más oscura de desesperación, el profeta Zacarías fue capaz de ver la obra de esperanza de Dios y derramar un mensaje de esperanza. Junto a su mensaje de esperanza, Zacarías declara que tendrá lugar una poderosa obra de liberación. Incluso cuando la construcción del templo estaba paralizada, él proclamaba que el templo de Dios se completaría. La iglesia de Dios reviviría y tendría lugar una tremenda obra de salvación, con muchos gentiles volviendo al Señor. Incluso cuando no había esperanza a la vista, no se desanimaba, sino que proclamaba: un hombre llamado Sun se levantará y edificará la casa de Dios. Y los gentiles de lejos y de cerca vendrán y edificarán la casa del Señor. Esto está diciendo que una gran obra de salvación no solo tendrá lugar en la tierra de Israel, sino en todo el mundo. ¿Cómo podrían creerse estas palabras frente a la sombría y lamentable realidad del regreso del cautiverio? Pero los que tienen fe creerán estas palabras, y los que no tienen fe no creerán estas palabras. Pero estamos viviendo en un tiempo en el que estas maravillosas palabras ya se han cumplido. En primer lugar, predice que en el futuro, Jesús vendrá al mundo como un brote tierno. ¿Cuál es el significado de hacer una corona y ponérsela a Josué? En los versículos 11, 12 del texto, dice: tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás, diciendo así: ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Aquí, Dios no les dijo que usaran la plata y el oro para edificar el templo, sino que hicieran una corona con ellos y la pusieran sobre la cabeza de Josué el sumo sacerdote. Esto significa que la construcción de un templo no es la prioridad, sino la gracia del perdón, como una mujer pecadora que moja los pies de Jesús con sus lágrimas y los lava con sus propios cabellos. Aquí, cuando Dios le dice a Josué que ponga la corona sobre la cabeza de Josué, no debe verse como una corona solo sobre Josué, sino como Jesús, que vendrá como un tierno retoño 500 años después. Esto es un anticipo de Jesús viniendo como sumo sacerdote para expiar los pecados de la humanidad, y convirtiéndose en el Rey de Reyes, a través de su crucifixión, muerte y resurrección. ¿Cuál es entonces el significado de la corona de Josué? Hay dos clases de personas que llevan coronas.
Una es un rey, y la otra es un sacerdote. Pero hay una diferencia entre las coronas que llevan. La que lleva un rey es una corona, mientras que la que lleva un sacerdote es una corona sacerdotal, que es diferente de la corona que lleva un rey. Pero en nuestra lectura de hoy, la corona que lleva Josué está escrita en plural. Y cuando se escribe en plural, es un signo de autoridad, gloria y poder. Así que el significado de la corona que lleva Josué es que tiene dos cargos, un cargo real de gobierno y un cargo sacerdotal de acceso a Dios. Así que es un sacerdote como un rey, que es el mismo ministerio que tenía Melquisedec. Así que Josué es una figura que prefigura. No solo posee la realeza simbólica, sino que también prefigura la obra del Mesías y por lo tanto, la obra de Jesucristo, que es un sacerdote como rey. Ahora bien, esta corona no debía ser dada a Josué, sino que debía ser conservada como un monumento en la casa del Señor. Por lo que en el versículo 14 dice, las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Yedaías y a Gen hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. La corona todavía colgada en la casa del Señor prefigura la actividad misionera. Como sacerdotes reales, los santos del Nuevo Testamento fueron comisionados para predicar el Evangelio del Salvador Jesucristo hasta los confines de la tierra. Y en el versículo 12 de nuestro texto, leemos, así. Ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que brotará de su lugar un renuevo, el cual será llamado renuevo, y edificará la casa de Jehová. Josué, el sumo sacerdote, está diciendo que en el futuro, Jesús vendrá al mundo en la carne como un brote tierno y hará de su cuerpo el templo. Nosotros, que vivimos en la era del Espíritu Santo, nos hemos convertido en miembros de la Iglesia, el cuerpo del Señor, que es el templo espiritual. Por lo tanto, el brote aquí se refiere a Cristo, ungido por el Espíritu Santo. Y el brote sigue extendiéndose. Él construye el verdadero templo espiritual en nosotros, derramando su Espíritu Santo para hacerlo vivo con vida fructífera. Este es el trabajo del brote. Hay muchos que construyen casas que ellos llaman templos, donde hacen negocios en honor, oficio y compañerismo. Pero estos no son el templo del Señor. La Iglesia, que es el templo del Señor, es la Iglesia que ve la providencia de Dios obrando en el Evangelio, vive en gozo y acción de gracias día a día, y usa su cuerpo solo para fructificación y obra de vida. Las 4 cosas que hace el brotis describen en el texto. En el versículo 13, dice, Él edificará el templo de Jehová. Y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. Jesús vino y murió, y puso los cimientos del templo, y los profetas y apóstoles debían construirlo. Ser un constructor divino y construir una casa es construir un templo. Pero la razón para construir un templo es traer gloria a Dios. Reinar es el oficio real de Jesús, y morir en la cruz es el oficio sacerdotal de Jesús. Por lo tanto, Jesús es nuestro Rey y nuestro sacerdote al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que hace Jesús en ciernes es, primero, construir la casa de Jehová. La casa de Jehová no se refiere simplemente al templo de Jerusalén. La casa de Jehová se refiere a la casa de Dios, que es la Santa Iglesia, la cual está edificada sobre la roca. Por lo tanto, el verdadero templo es Jesucristo. La iglesia debe ser edificada sobre Jesús, la roca. Así que Jesús mismo se convirtió en la piedra angular. De modo que 1 Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. Y en segundo lugar, Jesús el brote es glorificado. Cuando Jesús se encarnó, estaba en forma humilde, pero después de su resurrección y ascensión, regresará en gran gloria. Jesús es digno de toda gloria. Cuando venga como juez, toda boca confesará que con acento agudo es el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, Jesús encarnado es el verdadero Rey que gobierna sobre todos. Ahora el mundo está turbado y amargado, porque el Señor lo ha entregado temporalmente a los poderes del mundo. Las fuerzas de la injusticia y del mal actúan durante un tiempo. Pero cuando Jesús vuelva, reinará como Rey de Reyes sobre todo el mundo, y gobernará todo el mundo con justicia y verdad. Entonces ya no habrá injusticia, ni maldad, ni anarquía. Toda enfermedad desaparecerá, el malestar desaparecerá y la justicia fluirá como un río. En aquellos días el león morará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito y el ternero. Y el león joven y la bestia carnal estarán juntos, y serán guiados por un niño pequeño. También la novilla y la osa comerán juntas, y sus cachorros se echarán juntos, y el león comerá hierba como un buey, y un niño de pecho retozará en las guaridas de las víboras, y un niño destetado meterá la mano en la guarida de las víboras, y en aquellos días el verdadero amor y la verdad estarán sobre esa nación. No habrá tinieblas, y el sol del día no nos dañará, y la luna de la noche no nos dañará. Y las lágrimas serán enjugadas de cada ojo, y la muerte ya no será una separación de los caminos. Y en cuarto lugar, a causa de Jesús el brote, habrá un concilio de paz. La obra de Jesús el brote es dar paz. Por eso Isaías 9:6 lo llama el príncipe de la paz, y Miqueas 5:5 lo llama nuestra paz. En segundo lugar, la obra de Dios se realiza cuando obedecemos la palabra de Dios. En el versículo 15, dice, si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Las bendiciones vienen cuando oímos la palabra del Señor.
La condición para la bendición es la obediencia a la palabra. Deuteronomio 28 todo el capítulo lo dice. Los que obedecen la palabra de Dios pueden ser bendecidos, los que desobedecen la palabra de Dios y se niegan a escucharla pueden caer en maldiciones, y mucho menos en bendiciones. Escuchar la palabra no significa solo oírla con nuestros oídos, debe ir seguida de la acción. El profeta Zacarías profetizó que un hombre de lejos vendría y construiría un templo, demostrando que seguramente se cumpliría. La palabra de Dios será cumplida por personas fieles, y aquellos que hagan esto seguramente serán bendecidos. Esta es una advertencia para aquellos que piensan que son salvos, que piensan que están en la iglesia, que piensan que están en la iniciativa, que piensan que están a la cabeza, que piensan que están en el centro, que piensan que están cerca, pero que no están trabajando. Dios está moviendo los candeleros de los que sí lo hacen. La iglesia de Efeso perdió su primer amor y Dios movió su candelero. En el versículo 15, dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. En la era del Nuevo Testamento, la iglesia, el templo santo del Señor, se edificaría a medida que los gentiles que venían de lejos recibieran el Espíritu Santo y se convirtieran en miembros de Jesucristo, la cabeza, y se edificaría la iglesia. La obediencia de los santos a la palabra de Dios consiste primero en la edificación de los templos de su propio corazón, y luego en la edificación de los templos del corazón de los demás. De modo que la vida de fe no es una búsqueda solitaria, sino una en la que los que van delante guían a los que les siguen. Así pues, el templo espiritual no puede construirse en solitario, sino que se construye junto con los que han ido delante. La gente de lejos viene y construye el templo del Señor, significa que los gentiles creen en Jesús y se salvan, formando el templo del cuerpo del Señor. La salvación de los gentiles de lejos significa que el Evangelio se ha predicado ampliamente. Pablo dijo, ¿cómo se puede oír sin predicador, y cómo se puede creer sin oír? Por lo tanto, en la era del Nuevo Testamento, hay una misión mundial donde el Evangelio es predicado hasta los confines de la tierra. Los gentiles reciben el Evangelio y edifican la casa del Señor, lo que significa que la iglesia del Nuevo Testamento es edificada. Los gentiles son usados por Dios y el Evangelio es extendido a los gentiles. La iglesia es extendida a los gentiles, y mientras la iglesia es extendida a los gentiles, los judíos están mirando y tropezando. En Oseas 14:9, dice, ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Cuando una persona recibe un talento precioso de su amo, Dios, y no lo utiliza, tropieza. Así eran los judíos, y deberíamos tomarnos muy a pecho lo que dice el apóstol Pablo de que llegará un día en que el verdadero olivo será talado y en su lugar se injertará un olivo de hueso. Al fin y al cabo, la herencia del reino de Dios es solo para los obedientes. Si no escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos, Dios no nos escucha. Por eso Dios expulsó a los judíos que desobedecieron su palabra. De la misma manera, si desobedecemos la palabra de Dios, seremos cortados de su reino. ¿Cómo puede Dios, que cortó las ramas originales, no cortar los árboles injertados? Si el olivo de piedra es desobediente, Él no lo perdonará. Tercero, si no obedeces la palabra de Dios, serás como un árbol seco, pero si obedeces la palabra, serás como un brote verde. En el versículo 12, dice, y le hablarás, diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. La Biblia llama, retoño, al Mesías que ha de venir. ¿Qué es un retoño? Se refiere a un brote joven. Un retoño es impotente y raquítico. De la misma manera, cuando Jesús vino a la tierra, fue tratado como insignificante y humilde. Nació en Belén, la ciudad más pequeña del mundo, en un humilde establo. Pero en realidad, Jesús era el Rey de Reyes. El que iba a ser soberano había llegado. El profeta Zacarías dice que aquel cuyo nombre es aquel humilde retoño edificará la casa del Señor, y será glorificado y reinará. Así es como el profeta Isaías presentó a Jesús. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La palabra principado significa gobierno, autoridad, es un símbolo de autoridad. Una referencia al anillo o llave de oro que se pone sobre el hombro. En Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. En Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa, estar en pie como un estandarte para las naciones. Significa estar en alto por encima de todos los pueblos del mundo, lo que significa estar en posición de salvar y juzgar a todos los pueblos del mundo. El niño, o brote de la raíz de Jesé, del que habla el profeta Isaías es el Mesías venidero, el Rey de Reyes, Jesucristo. Aunque Jesús aparece ante el mundo como un brote humilde y frágil, en realidad es el que está en la cima de todo gobierno. Autoridad y poder, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder, soberanía y de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero, Efesios 1:21.
Por lo tanto, Jesucristo es el Señor de todo, que ha venido como Rey de Reyes. Que el mundo no lo sepa es su mayor tragedia. Jesucristo es también sumo sacerdote. Si una de las coronas hechas por el profeta Zacarías significaba el oficio de rey, otra significaba el oficio de sumo sacerdote. De hecho, Josué era hijo de Josafat, que fue el sumo sacerdote durante el cautiverio babilónico, por lo que era natural que llevara la corona del sumo sacerdote. En este pasaje, Josué no lleva la corona como persona histórica, sino como prefigurización del Mesías venidero, Jesucristo. En otras palabras, el hecho de que Josué llevara la corona prefiguraba que Jesús, el Mesías, no solo sería rey, sino también sumo sacerdote. Por eso Zacarías 6:13 dice, y consejo de paz habrá entre ambos. Sin embargo, Jesús, el Mesías venidero, no nació en la tribu de Leví ni heredó el sacerdocio como Josué. Por eso Hebreos 6:20 dice, pero Jesús, que nos precedió, ha entrado para ser nuestro sumo sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec, por lo tanto, ahora debemos dejar que Jesús, el Rey de Reyes, reine siempre sobre nosotros. Y que tú estés siempre lleno del Espíritu Santo, para que vivas una vida sacerdotal de oración por ti mismo y por tu prójimo, en el nombre del Señor.